Pues en esta mañana tengo el privilegio de compartir la palabra y yo creo que en las últimas semanas he estado pensando bastante y me he sentido dirigido a tratar el tema de los diezmos y las ofrendas. Me gustaría hacer un análisis profundo en esta mañana, con la ayuda de Dios, de este tema que me parece muy relevante para saber qué debemos y cómo debemos dar a Dios, ¿no? Entonces, he titulado este mensaje, si lo puedes poner ahí en la pantalla, por favor, Diezmos y ofrendas que enseña la Biblia, ¿sí? Porque cuando escuchamos algo sobre este tema, casi inevitablemente nos vienen a la mente telepredicadores que se aprovechan de los cristianos para sacarles el dinero, como uno diría, ¿no? Pero en contraste con la mentira, a nosotros como Iglesia de Cristo nos interesa saber la verdad. Y puesto que hay tanta confusión acerca del tema, pues me parece importante abordarlo seria y bíblicamente para ver qué enseña realmente la palabra de Dios al respecto de los diezmos y de las ofrendas. Vamos a comenzar nuestro análisis por los diezmos. Siguiente, por favor. Entonces, dale una más. Entonces, ¿qué son? ¿Qué son los diezmos? Pues si le das una vez más, como podéis ver, ¿qué son los diezmos? Los diezmos son, después de un estudio, he intentado definir las cosas de una manera muy exacta y que no sea ambigua ni generalizada. A ver si lo he conseguido. Son el 10% de los frutos y del ganado que tiene una persona y que normalmente se dedica a usos sagrados. Los israelitas debían dar los diezmos para apoyar a los levitas, que era una de las 12 tribus de Israel, primeramente, y también a los pobres que vivían en la tierra o en su entorno. Entre esos pobres, pues podremos leer acerca de extranjeros, podremos leer acerca de viudas, acerca de huérfanos. Era algo que Dios había dado específicamente en la ley de Moisés, ¿sí? Luego, si queréis, os doy los pasajes, pero Dios ha dado estas cosas específicamente en la ley de Moisés con el propósito principal de que ese 10% de las ganancias, de los frutos y del ganado que la gente llegaba a tener, pues que se dedicaran para Dios, ¿sí? Pero de una manera indirecta, ¿no? Dedicándola a un prójimo muy particular, que era el grupo de los levitas, porque ellos no tenían una tierra propia. Dios dijo, Jehová es su herencia, Dios es su herencia. No tenían una tierra en el pueblo de Israel cuando Dios dijo que se tenía que repartir la tierra prometida entre las tribus de Israel. Los levitas eran una tribu, como ya sabéis, muy especial. Por lo tanto, aquí hay algo que es bueno aclarar y como lo vamos a ver en los pasajes que vamos a ver así todo rápido, ¿no? Lo que vamos a darnos cuenta es que es el 10%, pero es que a veces, hoy en día, cuando se habla de los diezmos, la gente piensa, es el 10% de mi salario para destinarlo a las cosas de Dios. Lo cual no es una mala opción, pero a lo que los diezmos hacen referencia en el Antiguo Testamento, en su origen, ¿sí? En la ley, por lo menos, estamos hablando del 10%, no de todo lo que tienes, sino de cada cosa que tienes, ¿sí? ¿Entendéis? Es decir, 10% de la cosecha que tienes de la uva, por poner un ejemplo. 10% de la miel que has cosechado. Y 10% de las ovejas que has llegado a tener, las que has prosperado. Y pues todo esto se lo tenían que dar a los levitas y, como digo también, a otras personas necesitadas como ese acto de misericordia, porque Dios extiende su misericordia a los que necesitan. Dios está con ellos y quiere que seamos instrumentos para su bendición. Y eso es lo que pasaba en el pueblo de Israel.
Hemos definido qué son los diezmos, ¿verdad? Sí. Ahora me gustaría que, dale uno más. Y ahora mismo, no, antes, va, déjalo ahí, sencillamente. Me gustaría que vayamos al documento que se llama diezmos. El documento que se llama diezmos, y ahí vais a ver un montón de pasajes ahora mismo en la pantalla. He procurado recoger todas las menciones del diezmo en la Reina Valera. No os preocupéis, no vamos a leerlo todo uno tras otro, porque si no, no terminaríamos hoy. Pero sí me gustaría que no me creáis a mí, ¿sí?, como expositor, sino os cercioréis viendo que todas esas referencias y tal como lo voy explicando, está basado totalmente en la palabra. No sé si lo puedes poner en pantalla. Fijaos, he puesto la palabra diezmo para que salieran todas las posibles menciones de diezmo, ¿sí? Diezmo, diezmar, diezmé. Bueno, pues vamos a ver lo que dice. Dice, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿A quién? Abraham, 2000 años antes de Cristo, está entregando los diezmos de todo lo que consiguió en la batalla contra, contra determinados reyes en una situación concreta de la historia de Génesis 14, lo podéis leer ahí. Y cuando ellos vencieron la batalla, ese botín, eso que habían conseguido, él se encontró con alguien que salió a su encuentro, que se llamaba Melquisedec. Melquisedec, sacerdote de Dios Altísimo y rey de Salem. Salem, antiguo Jerusalén. Entonces tenemos que Abraham entrega los diezmos de todo lo que había conseguido a alguien que prefigura a Cristo, quien es sacerdote según el orden de Melquisedec. A eso ya vamos a volver. Entonces, habiendo examinado este primer pasaje, fijaos, en la Biblia las primeras menciones son muy importantes, es casi un principio. Para estudiar la Biblia tenemos que ir a las primeras menciones de las palabras, ¿vale? Entonces ahí vemos, y en el segundo pasaje también, que el diezmo existía como una práctica. No es que Melquisedec le dijo, oye Abraham, tienes que aprender a diezmar. No, él se lo dio de una manera natural. Se lo dio entendiendo quién era Melquisedec. Génesis 28, 22. Ahí vemos a Jacob, ¿sí?, nieto de Abraham, hablando a Dios, haciendo como una especie de acuerdo con Dios de si me bendices, si estás conmigo, si vas a estar conmigo, etcétera, te obedeceré, haré esto, aquello. Y dice, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. O sea que había un entendimiento de que era una práctica positiva, correcta, en esa sociedad. Aunque, insisto, es una práctica que no viene necesariamente, o sería difícil demostrar, que venga necesariamente de Abraham o de su gente. Porque hay evidencias del diezmo, por lo que leí, en Babilonia, en Persia y hasta en China. Curioso, ¿no? Vale, pues aquí tenemos pasajes que no tienen que ver con la ley, que son como mínimo 500 años antes, y vemos a personas dar el diezmo, y estos son pasajes descriptivos o prescriptivos, iglesia. Descriptivos. No son pasajes prescriptivos porque no nos manda a nadie a hacer nada, ¿sí? Y tampoco, y aun si lo fuese, tendríamos que ver qué autoridad lo está haciendo. ¿La serpiente? No. Por eso siempre que leemos tenemos que ver quién es el que está hablando, ¿no? Vale, son pasajes descriptivos de una buena práctica de honra a Dios. Seguimos con este análisis y vamos a ver a partir del Levítico ya que el diezmo ya se utiliza para los levitas y para los propósitos que os he mencionado. Vamos a verlo sencillamente de pasada. Vamos a ir subiendo poco a poco. Mirad, el diezmo de la tierra, así la simiente de la tierra, como el fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. El diezmo de la tierra, 10% de la tierra. Todo lo que consigas, todo lo que ganes. Si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadiera la quinta parte de su precio. Bueno, eso, cosas de la ley. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, todo lo que pasa
bajo la vara y el diezmo será consagrado a Jehová. Número. He aquí que yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos, ahí está lo que os he dicho, en Israel, por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y dice, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel. De nuevo, reiteramos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Números, después dice, así hablarás a los levitas, le dirás cuando toméis a los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, ¿vale? De nuevo, seguimos con lo mismo. Números 18, 28, así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos. Y esos son pasajes de la ley, son pasajes prescriptivos. ¿Para quién? Para toda la humanidad, no, para el pueblo de Israel. Formaba parte de sus obligaciones, así como los sacrificios por el pecado, los sacrificios de paz, etcétera, etcétera. Había muchos tipos de obligaciones, había 613 leyes, ¿vale? Y el diezmo y el diezmar era parte de ello. Continuamos, Deuteronomio, tenemos, así llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, ¿veis? Ahí están las ofrendas cruentas, y dice vuestros diezmos, y la ofrenda elevada a vuestras manos, vuestras votos, vuestras ofrendas voluntarias, etc. Vacas y ovejas, ¿no? Vale, seguimos en la misma línea, ¿vale? Vuestros diezmos, ofrendas elevadas, seguimos. Y ahora mirad en Deuteronomio 12, 17, que es el pasaje que instituye, ¿no? Esto como una ley. Dice, ni comerás en tus poblaciones el diezmo de tu grano, de tu vino, o sea que había que traer diezmo del vino, como os he dicho, o de tu aceite, ni de las primicias de tus vacas, ni de tus ovejas, ni de los votos que prometieres, ni las ofrendas voluntarias, ni las ofrendas elevadas de tus manos. Luego tenemos la ley del diezmo, el 14. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y este pasaje muy notorio. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner ahí su nombre, el diezmo de ¿qué? Del grano, del vino, del aceite, las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer, a reverenciar a Jehová tu Dios todos los días. ¿Vale? Entonces, incluso habla de a fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de los productos, será un diezmo especial de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y eso después pues serviría para las personas que he indicado, ¿no? Y así podríamos continuar, ¿vale? Mirad en el 26:12, que también se habla bastante del diezmo. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, lo que comentamos, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. O sea, que no tomarán cualquier cosa, se saciarán. ¿Sí? Por eso el diezmo estaba también hecho para ellos. Bien, y ahora vemos casos, menciones del diezmo, si queréis, donde Dios avisa a través del profeta Samuel cuáles van a ser las consecuencias si el pueblo de Israel elige tener un rey, ¿sí? Y dice, diezmará vuestro grano, ¿sí? O sea que no solo lo que debéis a Dios, sino encima os va a pedir mucho más. Diezmará encima vuestro grano, vuestras viñas, para dar a sus oficiales y a sus siervos. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. O sea que aparte de todo lo que tenían que diezmar según la ley, el rey iba a hacer cierto abuso, si queréis, ¿no? Muy típico en la política. Vale, Segunda de Crónicas 31:5, y dice, y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano. O sea, ahí tenemos el cumplimiento, ya no la ley, sino cómo ellos lo llegaron a cumplir, ¿no? Al decidir obedecer al Señor. Primicias del grano, vino, aceite, miel, todos los frutos de la tierra, trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. Y así podríamos seguir. Continúa, por favor. Lo mismo tenemos en Nehemías, el diezmo de nuestra tierra para los levitas, etcétera, etcétera. El diezmo del diezmo que los levitas tenían que dar a los sacerdotes, porque todos los sacerdotes tenían que ser levitas, pero no todos los levitas eran sacerdotes, ¿vale? Era una subclase, ¿sí? De la descendencia de Aarón.
ellos recibían el diezmo del diezmo, ¿vale? Para su subsistencia y poder continuar con su ministerio. Vale. Continuamos, seguimos. Entonces, bueno, se sigue repitiendo las mismas ideas que os he dicho. Y mirad aquí en Amós, qué interesante. El profeta Amós está reprendiendo al pueblo de Israel, le está diciendo que hay cosas que estáis haciendo francamente mal. Y dice, aunque castigado Israel no aprende, dice, id a Betel y prevaricad. No es un mandamiento, sino es una manera de decir, mira, como queréis cada uno ir a vuestro rollo, a vuestra manera, bueno, pues anda, id a Betel y prevaricad. Aumentad en Gilgal la rebelión y traed mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días. Pero la idea es, esto no me sirve de nada. ¿Por qué? Obediencia quiero, fidelidad quiero y no sacrificio. ¿Sí? Lo que Dios quiere es que tú no dejes de cumplir tus obligaciones más superficiales, si quieres, ¿sí? Pero no a costa de las más profundas y de carácter moral y espiritual, sino que lo primero tiene que ser tu relación vertical con Dios, con el prójimo, y como tú ya tienes esa relación con Dios, haces el resto de las cosas que hay que hacer como cuestiones de economía y dinero, porque tienes esa relación con Dios, tiene que salir de ahí, no es como una cosa aparte, es que, bueno, voy a obedecer un poquito a Dios, voy a obedecerlo por aquí, pero no en lo moral. Eso no vale, ¿vale? Eso no vale, no sirve. ¿Por qué? Porque Dios quiere nuestro corazón. Muy bien. Entonces vemos en Amós esta palabra, ¿sí? Y después lo veremos en Jesús, reprendiendo a los fariseos, de cómo ellos diezmaban de las cosas más pequeñas, pero de las cosas más importantes, las cosas morales y de relación con Dios, se habían olvidado. Y eso no es la voluntad de Dios, ¿sí? Dice Jesús, como veremos, que no había que dejar de hacer, había que hacer lo primero más lo segundo, que es esto. Y no solamente esto, que tiene una menor importancia para Dios, ¿sí? Porque ¿para qué quiere Dios las vacas o todo eso? Dios no quiere eso, Dios lo que quiere es nuestra vida. Y una forma de honrarle una vez que le damos nuestra vida es darle de lo que tenemos, con gusto y con alegría. Seguimos. Malaquías 3:6, el pago de los diezmos, porque yo Jehová no cambio por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Y sigue hablando el diezmo, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Claro, ¿por qué? Porque hay una ley, que tienen que traer cosas. Y si no las traen, pues están robando a sus deberes, ¿no? En sus obligaciones. ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y las ofrendas. De ahí podríamos sacar ya el título de este mensaje, ¿verdad? Dice, Malaquías 3:10, traed todos los diezmos al alfolí, ¿no? Donde se recogía el dinero. Perdón, el dinero, que también el dinero. Pero acordaos que los diezmos eran de frutos y de ganado, ¿vale? Y haya alimento, ¿veis? Alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y ahí podemos parar un momento, volveremos al documento enseguida y volvemos a la presentación, por favor, María Jesús. Y entonces, en el punto número 2, que quiero abordar, porque todo lo que hemos visto hasta ahora es para confirmar que la tesis de lo que es el diezmo, de que es, bueno, como hemos expresado, tanto del ganado como de los frutos, que es para los levitas, pero también para los pobres, veis que está basado en textos bíblicos. Ahora vamos al segundo punto. Y la segunda pregunta que queremos hacer al tema de los diezmos es, ¿son vinculantes para la iglesia en el nuevo pacto? Si alguno no entiende la palabra vinculantes, es que están sujetos a obligación. Es decir, es una obligación de la iglesia del Nuevo Testamento, de la gente del Nuevo Testamento, traer los diezmos. Son vinculantes para la iglesia en el nuevo pacto, que no es el antiguo pacto, que no es la ley. Vamos a verlo. Dice, en el Nuevo Testamento, dale uno más. Al siguiente, por favor. Ajá. En el Nuevo Testamento se menciona el diezmo en pasajes
descriptivos, nunca en los prescriptivos. ¿Se entiende esa distinción? Sí. El Nuevo Testamento habla de los diezmos en pasajes descriptivos, no en pasajes prescriptivos. Y además, habla de los diezmos como algo que sucedió en el pasado o como algo que en la dispensación del Antiguo Pacto los fariseos o los judíos no estaban cumpliendo adecuadamente, como veremos en los textos ahora mismo. Pero, insisto, también hay en la carta a los hebreos se hablan muchas menciones del diezmo. ¿Pero por qué? No para instituirlo para el pueblo del nuevo pacto, sino de nuevo regresando a Génesis, a la primera mención, cuando Abraham dio el diezmo, y recordar el significado de esto, porque Melquisedec prefigura a Cristo. Y, en segundo lugar, dale uno más, se alude a este indirectamente, o sea, el propósito no es hablar de ello, en un solo pasaje en 1 Corintios 9:13 a modo de analogía tomada del Antiguo Testamento. Y solo para ilustrar el principio de que el obrero es digno de su salario. No para prescribir la práctica del diezmo, sino para ilustrar que así como en el Antiguo Pacto, pues la gente comía del altar, ¿sí? Del esfuerzo que hacía espiritual a favor del pueblo, Pablo dice que el que siembra, el que trabaja en el Evangelio, el que siembra lo espiritual, tiene derecho a cosechar lo material, y Pablo, por cierto, elige no hacerlo, ¿sí? Él dice, pues para mí ese es mi, si quieres, ¿no? Mi premio, que yo lo voy a hacer sin eso. No quiero que lo hagáis y no quiero poner tropiezo a nadie, lo hago gratuitamente porque además el Señor me dijo hacerlo de una manera clara y explícita y personal, ¿sí? Entonces uno tiene el derecho de recibir, ¿sí? Donativos de la iglesia para sostenerse y sostener la misión, etcétera, etcétera. Pero cuidado, del diezmo, nada. Lo del diezmo es solamente una analogía porque ni siquiera lo menciona, habla de los que sirven al altar en el templo. Y ellos recibían de todo, ¿no? Vale, muy bien. El principio es que el obrero es digno de su salario y no un diezmo en específico. Para nada, de hecho. Y ahora mismo volvemos al documento de diezmos para seguir mirando rápidamente los pasajes que tienen que ver con los diezmos. Mirad, ahora continuamos con Mateo 23. Lo que os he mencionado, para confirmar lo que acabo de explicar: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas», dice Jesús, «porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley». ¿Qué? La justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Sí? Eso es el corazón de la ley. ¿Sí? Entonces, si uno se olvida de esto y de hacer justicia y del prójimo, de hacer el bien a los demás, bueno, pues es como, ¿de qué me sirven tus salmodias, como diríamos? ¿De qué me sirven tus fiestas, tus celebraciones, tus diezmos cada 3 días? ¿De qué me sirve? ¿Sí? Esto mismo, un pasaje paralelo, Jesús está hablando de lo mismo a la misma audiencia y dice: «Ay de vosotros fariseos que diezmáis la menta, la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os será necesario hacer sin dejar aquello». Lucas, ¿vale? ¿De qué estamos hablando? El Antiguo Pacto. No está instituyéndolo para los creyentes ahora. Estamos diciendo lo mal que lo estaban haciendo, debiendo hacerlo bien y teniendo la luz de saber cómo hacerlo. «Ayuno 2 veces a la semana», decía el fariseo en la parábola, ¿sí? De la parábola del fariseo y el publicano. «Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano». ¿Sí? El orgullo espiritual, ¿sí? Y ahora pasamos a los pasajes de Hebreos que os he mencionado. Realmente no hay nada más sobre el diezmo. «Considerad pues cuán grande era hablando de Melquisedec, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec en el tiempo de Abraham, ¿sí? Que a quien Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín en el año 2000 a.C., ¿sí?
Y dice, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen el mandamiento de tomar del pueblo los diezmos. ¿Quiénes? Los levitas, ya lo hemos dicho. Es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Seguimos, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, o sea, a Abraham. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, hablando de los levitas, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, que es Melquisedec, prefigura a Jesucristo, que es sumo sacerdote de Dios para que podamos ser aceptados por Dios de ahora para siempre. Y por decirlo así, en Abraham, fijaos que profundo, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. El que recibe los diezmos unos 500 años después de Abraham, ese mismo, ¿sí? La descendencia de Leví, si queréis, los levitas, como a ellos se le daba el diezmo, pero Abraham era padre de los levitas, Abraham o Leví está pagando el diezmo a alguien que es superior. ¿Y quién es ese superior? El sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, no según el orden de Aarón, que era levita. ¿Se entiende? Bien, creo que hemos hecho un buen repaso de las Escrituras y ahí termina. Como podéis ver, no hay mucho más. No sé si se puede bajar y... María Jesús, ¿hay algo más? ¿Me suena? Vale, bien. Pues no hay nada más, perfecto. Entonces, ahora dale al siguiente, por favor. Y lo que me gustaría es concluir con el tema de los diezmos y pasamos al de las ofrendas, al análisis sobre las ofrendas. Siguiente, por favor. Entonces, como hemos dicho, el Nuevo Testamento se menciona en pasajes descriptivos, nunca en los prescriptivos, y se alude de manera indirecta a él para solamente ilustrar el principio de que el obrero es digno de su salario. Entonces, ¿son vinculantes para la Iglesia en el Nuevo Pacto? Fijaos lo que dice la carta a los Hebreos en la NVI versión castellano. Al llamar nuevo, dice el autor de Hebreos, al llamar nuevo a ese pacto, el nuevo pacto en el que está la Iglesia, Dios ha declarado obsoleto al anterior. ¿Cuál es el pacto obsoleto? El antiguo pacto. Ha declarado obsoleto al anterior y lo que se vuelve obsoleto y envejece ya está por desaparecer. ¿Sí? Ya está por desaparecer. ¿Por qué ya estaba por desaparecer? Pues porque si Hebreos se escribe antes, quizás unos 2 años antes de la destrucción del segundo templo, pues obviamente el sacerdocio levítico que continuaba haciendo sus labores en el templo de Jerusalén, pues iba a parar muy pronto a partir de esa fecha. Y pues estaba próximo a desaparecer realmente. Llevamos casi 2000 años sin que el pueblo de Israel tenga ningunas ofrendas o sacrificios según el Antiguo Testamento. Seguimos. Entonces, fijaos, si el sacerdocio era una orden dada por Dios, el sacerdocio aarónico, ¿qué le pasa? Obsoleto. Seguimos. Los sacrificios. ¿Sí? Porque Jesús con una sola ofrenda perfecta dice que hizo perfectos para siempre a los santificados. Somos de Él, fuimos comprados por Él, somos para Él, ya nada nos separará del amor de Dios. Y esos sacrificios del Antiguo Testamento no lograban quitar los pecados, dice el autor de Hebreos, sino meramente cubrían esos pecados. Era algo temporal y era algo prefigurativo del buen sacrificio que haría Cristo por nosotros una vez para siempre. Entonces, el sacerdocio queda abolido, es obsoleto, los sacrificios son ya obsoletos porque Cristo hizo un solo sacrificio y según la carta a los Hebreos no necesitamos más sacrificio que ese para acercarnos a Dios. Y claro, si todo eso viene dado en la ley, el sacerdocio, el sacrificios y dale uno más, y los diezmos, ¿qué pasaría entonces con los diezmos? Si los diezmos se daban en la tierra de Israel a los pobres y
a los levitas, y los levitas, y el antiguo pacto, sacerdocio, los sacrificios, pues ¿qué pasaría con los diezmos? Pues lógicamente, por ende, son obsoletos. Eso no tiene más misterio, es como una regla de 3. ¿Sí? Entonces, concluimos que, dale al siguiente, una vez más, que no tenemos ni una sola razón neotestamentaria para concluir que los diezmos sean vinculantes para la Iglesia en el Nuevo Testamento. Seguimos. Entonces, ¿cuál sería la aplicación del diezmo del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento? Porque uno cabría preguntar, ¿tiene alguna aplicación que podemos aprender? ¿Podemos aprender nosotros alguna lección de esto que Pablo dice en Romanos, que las cosas del Antiguo Testamento son como cosas, como sombras, son cosas para nuestra enseñanza hoy? ¿Sí? ¿Qué podemos aprender? Dale al siguiente, por favor. Bueno, pues, hermanos, podemos tomar el ejemplo de Abraham como una forma de demostrar que todo lo nuestro es de Dios y utilizar el diezmo ¿para qué? Utilizar el diezmo de nuestro salario o los frutos que recogemos los que viven en este tipo de contexto, ¿no? Del campo o del ganado, como un punto de partida. Es decir, como un mínimo que damos al Señor a partir de lo que tenemos o llegamos a tener. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, el diezmo es algo que tenían que dar de todas las cosas nosotros, el diezmo solo de nuestro salario, de nuestra ganancia. Si queremos, podemos dar ese 10% como un punto de partida, pero no del diezmo, porque nosotros no tenemos diezmo. Como un punto de partida de la cantidad de nuestras ofrendas. Y es a eso a lo que vamos a ir. El diezmo no es vinculante, las ofrendas sí son vinculantes totalmente, como lo vamos a ver. Entonces, tomamos del ejemplo de Abraham, nuestro padre, ¿no? El padre de todos los creyentes, ese principio. No, ¿existe alguna obligación de dar el 10%? No. ¿Puedes dar 2%? Sí, puedes darlo. Pero si quieres tomar un ejemplo, pues ahí lo tienes. Y si quieres dar más, que es a lo que vamos a ir, pues adelante. Y que Dios bendiga esa generosidad. Y seguimos entonces. Entonces hemos concluido que esta es la idea. Aquí podríamos leer en el diccionario bíblico ilustrado Village Wine un poco el resumen de esto. Es algo muy bonito que querría compartir. Adelante. Y le vas dando una vez que termine de leer, ¿vale? Cada punto. Varias naciones de la antigüedad lo practicaban y era conocido por los patriarcas del Antiguo Testamento. Siguiente. La ley mosaica lo establecía sobre los frutos de la tierra y el ganado. Siguiente. Era entregado en su totalidad a los levitas para el sostén de ellos y el culto. Esta práctica decaía a veces mereciendo amonestaciones que solían ser obedecidas. Bien, siguiente. Siguiente. El pago de diezmos continuaba en el tiempo de Cristo, pero no fue prescrito a los cristianos ni por Cristo ni por los apóstoles. Seguimos. Bajo la economía de la gracia, es decir, el nuevo pacto, se espera que todo creyente aporte con corazón bien dispuesto, como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. El creyente es exhortado a dar no por una norma impuesta, sino presentándole el ejemplo de gracia del mismo Señor Jesucristo, quien ¿qué hizo? Que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico. Y este es un perfecto link con lo que vamos a ver ahora, las ofrendas. Siguiente, por favor. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué son las ofrendas? Bueno, pues vamos a verlo. Vamos a ahora ver qué enseña la Biblia acerca de las ofrendas. Las ofrendas son, una ofrenda es un acto religioso de adoración en el que una persona hace una dádiva a Dios, siendo esta un sacrificio cruento o incruento, es decir, con sangre o sin sangre, de algo que le pertenece, siendo la gratitud y el amor la motivación de dicho ofrecimiento. ¿Sí? Bien, ahí tenéis una definición de lo que es ofrenda.
bien, que sea aplicable a los pasajes tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Pero ahora viene la pregunta, ¿no? Viene la pregunta. No vamos a entrar a analizar los pasajes de las ofrendas del Antiguo Testamento, debido a que son como 400 y porque pues realmente lo único que tenemos que saber es que había distintos tipos de ofrendas, algunas vegetales, ¿sí?, incruentas, y otras animales que son cruentas. Y que todas las ofrendas de alguna manera apuntan a la gran ofrenda del cuerpo de Cristo, hecho una vez para siempre por los creyentes. Bien, entonces, la pregunta es, si bien las ofrendas son actos religiosos de adoración en los que una persona hace una dádiva a Dios, siendo esta un sacrificio cruento o incruento de algo que le pertenece, siendo la gratitud y el amor la motivación de dicho ofrecimiento, la pregunta que cabe hacer es la siguiente. ¿Dale? ¿Son vinculantes las ofrendas para la iglesia en el nuevo pacto? Vamos a verlo. Ahora vamos, por favor, al documento ofrendas. Documento ofrendas. Y fijaos, he rescatado algunos pasajes de la Nueva Traducción Viviente, también está en la Nueva Versión Internacional, porque algunas palabras que son sinónimos, pues se perderían en ese análisis al estilo concordancia, ¿no? Entonces, así que los creyentes de Antioquía, estamos en Hechos de los Apóstoles, decidieron enviar una ayuda a los hermanos de Judea. Y cada uno dio lo que podía. Así lo hicieron y confiaron sus ofrendas a Bernabé. Ya estamos hablando de los creyentes verdaderos, de la iglesia de Cristo. Confiaron sus ofrendas a Bernabé y a Saulo para que las llevaran a los ancianos de la iglesia de Jerusalén. ¿Por qué? Porque en pasajes anteriores se profetizó que iba a haber una gran necesidad. Y iba a haber una hambre que profetizó un profeta llamado Ágabo. Y, claro, ellos, previendo que eso era algo que iba a suceder, empezaron a recoger ofrendas de dinero, en este caso, no de animales, ¿sí? Ofrendas para poder ayudar, echar una mano a sus hermanos en la fe que se encuentran en Judea. Y ahora vamos a ver con los pasajes con la palabra ofrenda explícitamente en la Reina Valera. Y dice, Romanos 15:16, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, dice Pablo, ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable. Aquí se refiere en sentido de que somos una ofrenda, somos una dádiva para Dios los que hemos creído, santificada por el Espíritu. Entonces eso con el tema económico no nos interesa. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Están recogiendo dinero para echar una mano a una iglesia en necesidad que está de nuevo en Jerusalén. Es la misma historia, porque Pablo va de una iglesia donde sirve meses, de otra donde sirve por años, y recoge las ofrendas para ayudar a los pobres de Jerusalén. ¿Sí? Entonces, continuamos. Dice en 1 Corintios 16:1, y eso, pues, de alguna manera institucionaliza, ahí sí se hace prescriptivo, porque hasta ahora era, bueno, descriptivo de lo que él en cierto momento pidió a las iglesias, pero ahora tenemos un pasaje prescriptivo para la iglesia, ¿sí? Vinculante, si queréis. En cuanto a la ofrenda para los santos, ¿sí?, para estos hermanos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias en Galacia o de Galacia. ¿Y qué es lo que ordenó? Versículo 2. Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo. ¿Qué debemos hacer, hermanos? Que cada primer día de la semana, que es domingo, en este tipo de calendario, ponga alguien, no, que cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas, ¿sí? Porque Pablo iba a llegar y que no sea algo incómodo y se recoja todo en un mismo día, que vayáis apartando cosas, ¿para qué? Para la ofrenda para los santos. ¿Quiénes son los santos? No los santos del cielo, no, los santos de la tierra, los santos de Jerusalén, los hermanos en Cristo, ¿sí? Seguimos.
Entonces ahí tenemos, digamos, el pasaje prescriptivo o vinculante de las ofrendas a favor de otros cristianos de otras iglesias. Segunda de Corintios 8:20, ¿sí? Dice, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, la de Jerusalén de nuevo. Tenemos un pasaje que no quiero dejar de leer, de Filipenses 4:12 al 19, de la Nueva Traducción Viviente, porque aquí vemos un poco otro uso de las ofrendas. Ya no solamente para apoyar a las iglesias, sino también esta otra función que es apoyar a los misioneros, ¿sí? En su sostenimiento y en su labor. Mirad, sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. De todos modos, han hecho bien al compartir conmigo en la dificultad por la que ahora atravieso. ¿Sí? Estáis haciendo bien en colaborar. Como sabéis, o como saben, filipenses, ustedes fueron los únicos que me ayudaron económicamente cuando les llevé la buena noticia por primera vez. Y luego seguí mi viaje desde Macedonia. Ninguna otra iglesia hizo lo mismo, ninguna otra, fijaos la generosidad. Incluso cuando estuve en Tesalónica, ustedes me mandaron ayuda más de una vez. No digo esto esperando que me envíen una ofrenda, no es un recordatorio. Más bien, quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad. Por el momento tengo todo lo que necesito y aún más. Estoy bien abastecido con las ofrendas que ustedes me enviaron por medio de Epafrodito, un siervo del Señor. Son un sacrificio de olor fragante, aceptable y agradable a Dios. Nuestras ofrendas, hermanos, ¿qué son? Un sacrificio de olor fragante, aceptable y agradable a Dios. ¿Vale? Y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá, esa es la promesa para el que ofrenda, todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos han dado, que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Y volvemos a nuestra presentación y fijaos, así una definición más completa a la luz de lo expuesto por el Nuevo Testamento, los pasajes vinculantes o prescriptivos y que son también modelo, ¿no?, de colaboración, ampliamos la definición de ofrendas de la siguiente manera. Dale, por favor. Entonces, una definición más completa de lo enseñado en el Nuevo Testamento sería: las ofrendas son un acto religioso de adoración en el que una persona hace una dádiva, una adoración en la que una persona hace la dádiva a Dios, siendo esta un sacrificio cruento o incruento de algo que le pertenece, o bien en la que una persona ofrece un servicio a Dios de algún tipo, siendo la gratitud y el amor la motivación del ofrecimiento en ambos casos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Por ejemplo, en un pasaje de la carta a los Hebreos, aparte de hablar del tema económico que acabamos de mostrar, es que ofrezcamos a Dios sacrificios de alabanza, ¿sí? Ofrendas, sacrificios de alabanza, fruto de labios que confiesa su nombre, ¿sí? Que es lo que hacemos por las mañanas, cuando cantamos aquí, ¿verdad? Venimos a traer sacrificio de alabanza y alabarle de corazón por sus proezas, por sus bondades, por quien Él es, por lo que Él hizo, ¿sí? Entonces, por eso decimos que en la que una persona ofrece un servicio a Dios, de algún tipo, ¿sí? Porque ya las ofrendas cruentas ya no son necesarias, Cristo ya hizo la ofrenda. Nosotros no podemos hacerlo, pero sí podemos traer ofrendas a las iglesias también para que se compartan con los hermanos necesitados si tenemos frutos de la tierra, por ejemplo, o podemos traer dinero y también parte de estas ofrendas es nuestra propia vida y que se expresa en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con el prójimo, en nuestras alabanzas a Dios. Todo es parte del culto a Dios. Bien, lo hemos explicado, lo hemos logrado. Y ahora, ¿cuál sería la aplicación correcta de este deber en el día de hoy? ¿Cuál es la ética de las ofrendas? Dale. Siguiente. Entonces, ¿para qué se ofrenda? Veamos el propósito
que establece el Nuevo Testamento. El primer propósito, apoyar a iglesias necesitadas o para cubrir las necesidades de la iglesia local, que sería en nuestro caso, por ejemplo, ¿no? El tema de la luz, el tema de los gastos, el tema de la necesidad de materiales, yo que sé, de evangelismo, instrumentos musicales que se rompan o cualquier cosa. Bueno, pues todo esto sirve para el reino de Dios, para apoyar a iglesias necesitadas, que pueden ser otras iglesias, o para cubrir las necesidades de la propia iglesia, ¿no? Lógicamente. Seguimos. Un segundo propósito sería recompensa y apoyo a los obreros que nos predican, o enseñan, o gobiernan, o dirigen o pastorean. Son términos que el Nuevo Testamento utiliza para los que sirven en la palabra, ¿no? O que nos edifican en el cuerpo de Cristo. O nos predican, o nos enseñan, son maestros, o gobiernan, ¿sí? Que son el cuerpo de ancianos, dirigen o pastorean, ¿no? Que nos escuchan nuestras situaciones, nuestros problemas, y que no se van corriendo cuando les pedimos un minuto, ¿no? O varios, o una hora para conversar, ¿no? Bueno, pues por ejemplo, dice Pablo, al anciano que gobierna bien, el anciano que gobierna bien, dice, es digno de doble honra. De doble honra o doble salario, se puede traducir. Porque el obrero es digno de su salario, se puede traducir, o el obrero es digno de su alimento, pero ahí dice de doble honra, es decir, el que lo hace bien, el que lo hace de corazón, el que lo hace de esa manera, como hay que hacer las cosas ante Dios, merece incluso el doble, lo merece, puede elegir no recibirlo. Seguimos. El tercer propósito es sostenimiento y trabajo de los misioneros del cuerpo de Cristo. Bien, ya lo hemos mencionado. La Iglesia debe apoyar la labor que se hace de evangelización por el mundo, ¿sí? Y también de la obra social, pero la evangelización en primer lugar, porque es la misión que nos encomendó Cristo. Y seguimos, y ahora veamos esto, concretamente la ética del corazón, la actitud. ¿Cómo se debe hacer? ¿Qué tiene que pasar en tu mente, en tu psique, en el momento en el que tú das las ofrendas, ya sea por el banco o ya sea de manera, pues aquí mismo en la iglesia, ¿no? En la caja? Dice generosidad. En primer lugar, la generosidad. Y ahí tenemos, mirad cuántos pasajes tenemos de 2 de Corintios 9, 5 al 6, 11 y 13. Los versículos 11 y 13 hablan de la generosidad, o como Pablo dice en la Reina Valera, leemos liberalidad, ¿sí? Las ofrendas que agradan a Dios deben ser dadas con generosidad. ¿Deben ser dadas? Sí, porque hay que dar ofrendas, pero no hay una cantidad que Dios te obligue a dar. Lo que Dios te dice es que lo hagas con generosidad en primer lugar, en segundo lugar no por necesidad u obligación. Cuidado, si lo haces porque te sientes incómodo, porque todo el mundo lo da y tú no, y te toca dar algo, pues esa ofrenda no sirve para nada, ¿sabes? Servirá en cuestiones prácticas de la iglesia, pero para recompensas, una vez que estemos en la presencia de Cristo, pues no va a servir para eso, desde luego. Entonces, no por necesidad u obligación, eso no sirve, no huele bien espiritualmente hablando. Y con alegría, es muy importante, la alegría en el corazón, que como entiendes lo que Cristo hizo por ti, que siendo rico se hizo pobre para que nosotros nos enriqueciéramos con su gracia y amor, con su sacrificio de la cruz, ahora nos dice que traigamos las ofrendas con alegría. Esa debe ser nuestra actitud. Lo contrario es fallar el blanco, errar el blanco. ¿Seguimos? Por lo tanto, conclusión, después de todo lo que hemos visto, podemos resumir la enseñanza bíblica de la siguiente manera. ¿Dale? Diezmos. Mientras que la práctica del diezmo o los diezmos no es vinculante para la Iglesia de Cristo en el Nuevo Testamento, la Iglesia tiene un modelo a seguir en los patriarcas como Abraham, quien diezmó de todo lo que obtuvo en determinada ocasión a Melquisedec, rey y sacerdote, que prefigura a Cristo. De ahí que podemos tomar ese modelo de manera completamente voluntaria y podemos utilizar el 10% de nuestras ganancias como un punto de partida de nuestras ofrendas, no del diezmo, no lo separemos, por favor. Un punto de partida porque tenemos mucho que agradecerle al Señor por todo lo que nos ha dado, por todo lo que hizo, hace y hará por nosotros en el futuro, por su gracia y amor infinitos. Y seguimos
Y en cuanto a las ofrendas más exactamente, mientras que la práctica de las ofrendas en el Antiguo Testamento era cruenta e incruenta, en el Nuevo Testamento las ofrendas son actos vinculantes incruentos de contribución económica voluntaria de corazón para cubrir necesidades económicas de otras iglesias cristianas, uno, el sostenimiento y trabajo de los misioneros del cuerpo de Cristo en general, no solamente de nuestra iglesia en particular, y de recompensa y apoyo a los obreros que trabajan entre nosotros, sembrando en nosotros lo espiritual. Es un derecho que tienen de disfrutar de estas ofrendas que pueden utilizar, pueden medio utilizar o pueden no utilizar, ¿sí? Pero es lo que la Biblia nos enseña. Exhortación final, hermanos. Exhortación final para todos. Por último, me gustaría animaros a todos a que a partir del próximo domingo, porque hoy ya hemos hecho la ofrenda, tus ofrendas al Señor tengan las características de generosidad, de no obligación y de gozo, de alegría que hemos mencionado en esta mañana. Que Dios os bendiga y que Dios nos ayude a obedecerle y que nuestra vida en toda esta semana sea una ofrenda agradable, de olor fragante, agradable para el Señor.